Ya está con nosotros la doctora Saskia Mendoza, a quien le decimos muy buena tarde y gracias por estar con nosotros aquí en Manavisión Plus. Gracias, chicos. Un gusto. Un gusto de tenerla aquí en este espacio y bueno, vamos a arrancar, ¿no? Porque normalmente cuando nosotros decimos iniciamos un año, a veces nos proponemos muchas metas, pero a veces la salud no es como que la prioridad, queremos mejorar en todos los niveles y a veces la salud es solamente cuando ya nos comienza a doler algo, es que lo tomamos en consideración. Aquí tenemos este espacio precisamente es para la prevención y normalmente a veces de pronto nos ponemos a pensar hace cuánto tiempo no visito al ginecólogo, a la ginecóloga y a lo mejor ya no ni nos acordamos cuándo fue la última vez. Por eso cuán importante es, doctora, empezar el año priorizando precisamente los chequeos ginecológicos, incluso cuando no hay síntomas. Exacto, o sea, necesitamos hacer mínimo una visita al año a nuestro ginecólogo para poder tener controlado toda la salud íntima y femenina. Vamos a tener varias opciones, va a depender mucho de la edad en la que esté la mujer y yo sí les digo a todas mis pacientes que es importante tener su primera cita ginecológica incluso desde que somos niñas, porque ahí vamos a aprender a conocer nuestro cuerpo y posteriormente poder identificar signos de alarma. Muy bien, cuando usted habla, incluso que desde niños es importante tener estos controles, ¿no? ¿Cuál sería la edad específica o desde qué edad se recomendaría precisamente empezar con controles ginecológicos regulares? O sea, en realidad la ginecología actualmente tiene una rama que se llama infanto-juvenil y tenemos posibilidad de poder ver a las niñas desde los 8 años. Esto de aquí es importante para identificar signos de pubertad precoz. Pero si ya hablamos de un chequeo ginecológico antes de tener nuestra primera menstruación, también es un momento adecuado para poder visitar a la ginecóloga y de esta manera identificar tal vez ciertos signos que puedan ser alarma durante la menstruación, durante nuestros ciclos menstruales, antes o después de ellos. También no se olviden que la mujer ya cuando ha tenido inicio de su vida sexual, ya mínimo es una vez al año y para realizarse exámenes de tamizaje para prevención de enfermedades de transmisión sexual, prevención del cáncer de cuello del útero, prevención del cáncer de mama, que son enfermedades que a la mujer le causan muchas afectaciones si es que no se identifican a tiempo. Usted menciona este tipo de controles, ¿no?, que se deben hacer, pero ¿qué sucede, por ejemplo, si una mujer obvia eso, como decía Vani, ¿no? Inicia un año y siempre se plantean nuevas metas y entre esas está viajar más, salir más, tener de todo menos priorizar la salud? Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si una mujer descuida eso y empieza a tener dolores o ciertas señales en su cuerpo? ¿O cuáles son esas señales que son como un foco rojo para decir debo ir a la ginecóloga? Bueno, mira, como signos de alarma vamos por edades también. En las niñas, por ejemplo, que tengamos manifestaciones de pubertad precoz, por ejemplo, que crezcan los senos, que comience a haber sangrado o menstruación, en niñas menores de 8 años. En las adolescentes que ya tienen sus menstruaciones, que tengan dolor, mucho dolor en la menstruación, eso no es normal. El flujo de la menstruación que sea abundante, con coágulos o que imposibilite sus actividades como el colegio. Eso aplica hasta la edad adulta, porque hay mujeres que han normalizado el dolor durante la menstruación y eso no es normal. Durante la edad de ya cuando eres adulta, obviamente si es que tenemos dolor, alteración de las menstruaciones, más de 35 días o menos de 21 días de las menstruaciones, también va a ocasionar que sea un signo de alarma para visitar a tu ginecóloga. Durante la perimenopausia, que por ejemplo las mujeres comenzamos a sentir calores, falta de sueño, incluso dolor en el pecho, como que palpitaciones o angustia, también es un motivo por el cual debemos asistir al ginecólogo. Y en la edad adulta madura ya tenemos que acudir al ginecólogo a pesar de que ya no tengamos una vida sexual activa, porque puede estar desencadenando otras complicaciones a nivel del sistema genitourinario, que es la parte pélvica de la mujer. Muy bien, usted hablaba de algo muy importante, doctora, y es el tema de que a veces se normalizan los dolores menstruales, los dolores pélvicos, incluso esa abundancia en el flujo. Hay muchas personas que dicen, no, es que mi mamá siempre fue así también y son como 11 días de menstruación donde hay un flujo abundante. Realmente esto puede revertirse, realmente son situaciones que pueden controlarse, cambiar un poco esa situación que está viviendo la persona, bajar esos niveles de dolor
¿cómo se maneja al menos este tema de la menstruación? Porque sí, hemos visto que de pronto dentro de la familia hay muchas personas y muchas mujeres que en medida que va avanzando el tiempo y desde que comienzan su etapa de la menstruación, al inicio, bueno, por desconocimiento, luego se va haciendo una costumbre y nunca tomaron la decisión de visitar un ginecólogo. En este sentido, estas cosas pueden cambiar, pueden ser momentos menos dolorosos, más tranquilos. Sí, exacto. O sea, eso es lo que se busca, tratar de normalizar la vida de la mujer buscando la causa por el cual ellas tienen dolor o tienen ese flujo abundante. Normalmente cuando pasa esto, ¿qué es lo que sucede, doctora? Por ejemplo, flujos demasiado abundantes, además con coágulos y dolores excesivos, por ejemplo. O sea, mira, hay varias causas, pero siempre hay que buscar que no sea nada estructural. Por ejemplo, que tengas miomas, que son tumores benignos que están en el útero. También puede haber la presencia de una enfermedad que se llama endometriosis, que causa mucho dolor y es una enfermedad que se la considera invisible porque tú haces la ecografía y no se ven signos de eso. Entonces, eso es muy importante. También existen alteraciones en la menstruación cuando la mujer tiene alteraciones hormonales. Hay que investigar la enfermedad a nivel de la glándula de la tiroides, porque eso también puede causar el flujo abundante y el dolor. Pero más que todo, lo más importante serían las causas estructurales: miomas, pólipos y endometriosis. ¿Y esas alteraciones en los ovarios hormonales también se pueden dar en chicas que recién empiezan su menstruación? Sí, normalmente la menstruación, nosotros tenemos las mujeres 2 años para tener un ciclo menstrual regular. Durante este tiempo puede haber cambios o puede haber ausencia de la menstruación 1 o 2 meses que se considerarían normales. Pero ya pasada esta edad, ya tenemos que tener en cuenta que no es normal que la menstruación venga más de 35 días y si es que tenemos estos signos de dolor intenso y de mucho flujo, tenemos que acudir al médico. Esas anomalías estructurales a las que usted hacía mención, doctora, ¿qué pasaría en el caso de que no se las tome en consideración? ¿Qué consecuencias tiene? Por ejemplo, si son miomas, en muchos casos aumentan mucho de tamaño y tenemos que hacer intervenciones mucho más agresivas. Por ejemplo, una miomectomía abierta, es tratar de conservar el útero en mujeres jóvenes que tienen muchos problemas. Actualmente también tú ves que la mujer ha postergado mucho la maternidad por cumplir todo lo que hablaba de viajar, de trabajar, de todas estas metas personales, y muchas veces progresa esta enfermedad y ya cuando queremos ser mamás nos imposibilita. Entonces ahí ya tenemos otro problema, que es la infertilidad. En el caso de la endometriosis, que yo también les dije que es una de las causas, esta enfermedad lo que hace es como que se adhieren todos los órganos adentro de la pelvis y puede ocasionar mucho dolor y también alteraciones en los otros órganos vecinos, como el intestino, la vejiga, ocasionando que la intervención sea mucho más agresiva. En muchos casos hasta hacer colonostomías, que son retirar parte del recto o del intestino para solucionar. Antes de que continúe Enrique con las preguntas también, doctora, como para un poco cerrar esta parte de la menstruación, cuando hablábamos de los flujos abundantes, un poco que hay que tomarlos en consideración, los dolores, ¿qué pasa en cambio en una mujer que tiene una menstruación con muy poco flujo? ¿Esto también es una señal de alerta o esto es lo normal? O sea, mira, en la menstruación yo creo que lo más importante es decir que es lo normal. O sea, la menstruación debería durar entre 5 y 8 días y un flujo que no supere los 80 ml, que sería como el tamaño de un vasito de cola de una fiesta infantil, durante todos esos días. Si es que tenemos un flujo muy escaso, también nos llama la atención porque vamos a pensar en mujeres que no están ovulando de manera normal o que tal vez sus hormonas no están llegando a los valores normales, y eso también debemos tenerlo en consideración. Cuando nosotras tenemos la ausencia de la menstruación varios meses, también hay que pensar en mujeres que puedan tener una enfermedad que es muy común, que es el síndrome ovario poliquístico, o que tengamos ciclos que no está ovulando la mujer y eso lo va a imposibilitar tener una menstruación normal. Uh-huh. Muy bien, doctora, usted hablaba de también los chequeos cuando ya la mujer empieza su etapa sexual, ¿no? Lo recomendable es que acuda a la ginecóloga a hacerse el chequeo. ¿Hay algún examen en particular después de tener, por ejemplo, la primera relación sexual? ¿O qué es lo recomendable en este caso para la audiencia que nos está escuchando? O sea, mira, ahí hay dos etapas. Una que es antes de comenzar su vida sexual, que es importantísimo que acudan a la ginecóloga para pedir información de temas como anticoncepción y la identificación y prevención de enfermedades de transmisión sexual, porque es lo más grave que podemos tener después de un contacto sexual.
Nosotras, las mujeres, actualmente ya pedimos más información. Creo que antes no tenías acceso a tanta data a nivel de internet y de todas las de fuentes de información. Entonces, actualmente ya las chicas van antes de iniciar la vida sexual, que eso es muy importante. Dentro de la prevención que se puede hacer en esa consulta es la vacunación contra el virus del papiloma humano, que es algo muy importante porque muchas veces estamos expuestas en nuestra primera relación sexual ya a este virus. Y lo vamos a tener en nuestro cuerpo por mucho tiempo. Y después de tener la relación sexual, bueno, sí buscar el hecho del anticonceptivo para evitar el embarazo si es algo que no estamos planeando actualmente, y también identificar, por ejemplo, con la prueba del virus del papiloma humano, si es que lo tenemos o no, o también un tamizaje del cáncer de cuello del útero, que sería con un Papa Nicolau. Ese de ahí lo vamos a hacer desde 3 años después de comenzar nuestra vida sexual. Ok, y como usted lo menciona, en tal caso pues ya hay más acceso a información y ya hay también esa confianza, algo que quizás antes no se veía. Ya, usted también hablaba del tema del embarazo. En el embarazo, ¿qué chequeos se tienen que realizar las mujeres, por ejemplo, durante esa etapa? Durante el embarazo, bueno, ya las mujeres actualmente se considera mínimo 5 controles durante todo el embarazo, mínimo. Y se establecieron 3 ecografías muy importantes durante este periodo. Además de eso, vamos a tener el esquema de vacunación para prevenir lo que es la influenza, la difteria y el tétano, que eso también está en el esquema de vacunación. Y además vamos a tener exámenes muy específicos en ciertas semanas, como que al inicio del embarazo vamos a tener una ecografía para detectar malformaciones cromosómicas, ver si no hay riesgo de que la paciente sufra de presión alta durante el transcurso de su embarazo, que se llama preeclampsia, y también amenaza de parto prematuro. Entonces ya nosotras desde el primer trimestre podemos identificar estos riesgos y podemos tratarlos para evitarlos, que son las causas de mortalidad cuando las mujeres estamos embarazadas a nivel mundial. En el segundo trimestre ya hacemos una ecografía donde se llama detalle anatómico, donde vamos a evaluar al bebé todas sus estructuras, todos sus órganos, para ver que esté totalmente bien y sano al momento del nacimiento. Y también vamos a hacer un examen muy importante que es el O'Sullivan, que es para saber si la mujer tiene diabetes gestacional, que es cuando subimos mucho de peso, el bebé también crece mucho, entonces eso nos va a ayudar a tomar medidas correctivas antes de que llegue a término el embarazo. Y ya pasado este tiempo, lo que vamos a tratar es un control del peso, del tamaño del bebé, y también vamos a identificar a finales del embarazo las enfermedades serológicas que van a ser, por ejemplo, citomegalovirus, el herpes, también vamos a ver toxoplasmosis si es que está presente, HIV y el VDRL, que son enfermedades que antes del nacimiento del bebé tenemos que confirmar que estén negativas. Perfecto, doctora. Vamos a retroceder un poquito en el tema del virus del papiloma humano, porque aquí en este sentido sabemos que hoy en día pues el Ministerio de Salud Pública también brinda esas facilidades y de manera gratuita para vacunar a los niños y hacer esa campaña de prevención precisamente con respecto a este tema, ¿no? Y eso realmente es muy positivo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que ya no lograron ponérselo? ¿Hay una oportunidad luego de hacerlo o tiene que ser en cierta edad? Todos estamos o somos candidatos a poner esta vacuna. ¿Qué efecto tiene? ¿Tiene el mismo efecto si lo hacemos ahora o es diferente cuando se lo hace en la infancia? ¿Cómo se maneja esta situación? Mira, lo ideal es vacunarse antes de iniciar nuestra vida sexual. Entonces, por eso es que el Ministerio hace hincapié en esta campaña de vacunar a las niñas a los 9 y 10 años. Eso te da la inmunidad para los tipos de virus de HPV que son más malignos, es decir, los que causan cáncer. Desde hace un año aproximadamente se incluyó a los varones, que eso es importantísimo porque ellos transmiten la enfermedad y muchas veces no están en este grupo, que es muy importante que se lo cubra. Entonces, lo ideal, como te digo, es antes de iniciar la vida sexual, pero si tú ya iniciaste tu vida sexual y no te vacunaron a los 9 y 10 años, tú puedes comenzar tu esquema desde cero. El esquema, ya cuando pasamos esta edad, son 3 dosis. Una vacuna es al contacto, es decir, en el momento que estás con tu profesional de la salud, a los 2 meses y a los 6 meses. Con eso ya tienes la inmunidad completa. En los varones se puede colocar también la vacuna y es solo una dosis, a diferencia de las mujeres. Ah, perfecto. Entonces es decir que todas las personas podrían vacunarse de todas maneras y tomarlo como una forma de prevención, ¿no? Sí, exacto. Es lo mejor que podemos hacer. Y ahora
Veníamos conversando con la ginecóloga Saskia Mendoza, abordando estos temas muy interesantes, y tenía otra inquietud. Usted contestaba hace un momento, hablaba de que ahora muchas jóvenes acceden a información, acuden al ginecólogo, a la ginecóloga para tener información previo a iniciar pues la actividad sexual. Decía, muchas personas ya están teniendo información para cuidarse, pero existe quizás todavía ese recelo por parte de algunas madres, abuelitas. Hay una generación quizás que todavía ve eso como con mucha vergüenza, que explicarle, por ejemplo, a su hija, a su nieta, te tienes que cuidar de esta manera, asear de esta manera. Hay personas, madres, que quizás todavía tienen un poquito de temor o miedo, vergüenza, a hablarle directamente de cómo es la situación. O sea, en realidad todavía existe mucho temor a hablar abiertamente de la sexualidad. Hay un recelo importantísimo, creo que es una brecha generacional bastante importante, porque a pesar de que tenemos tanta información libre en la web, tenemos también esas restricciones en casa. O sea, que te da vergüenza preguntar a los chicos o a las mujeres, preguntarle a sus papás, y también de los papás darle la información. Actualmente se sabe que el promedio del inicio de la vida sexual es a los 13 años. Entonces, imagínate niños tan pequeños o inmaduros a nivel mental, teniendo información de TikTok, de Instagram, de cuentas que no son oficiales o que no son valederas, y que tengan miedo de preguntarle a sus papás y que ellos no tengan cómo responderles, porque también viene el hecho de que los papás se incomodan cuando les preguntan eso y se enojan y no quieren mejor tocar ese tema. Actualmente yo lo que veo es que los chicos, los varones también están más involucrados con sus novias, con las chicas, y ellos buscan una información un poco más asertiva. A pesar de que los varones son como que un grupo poblacional que no tiene mucha información. O sea, los varones, las mujeres tenemos aunque sea el ginecólogo, pero los chicos, los adolescentes, es la información del papá, del primo, de los amigos o del internet. ¿Ya? Entonces, pero yo sí creo que actualmente se trabaja mucho a nivel educativo, en páginas de internet como que más seguras, y ellos están buscando esa información, a pesar de que en la casa no tengan todavía esa comunicación directa con los papás. Así pero es, sí doctora. están más abiertos. Yo creo que ya hay mamás y papás que sí conversan un poco. No, claro, ha cambiado un poco, pero todavía queda ahí ese Pero sí, miedo, ese hay que temor, seguirlo incluso trabajando. ese miedo y ese temor de visitar al ginecólogo, ¿no? Todavía queda eso como de que mi hija no quiero que me la toque porque realmente ella todavía no ha iniciado una actividad sexual, y a veces esas cosas limitan también a un mejor chequeo y también a una prevención más eficaz. Y en este sentido, cuando usted mencionaba lo de los hombres, ¿no? Los chicos que no han tenido esa facilidad que de pronto sí tenemos las chicas, que hemos tenido un especialista que ha podido también llevar un poco ese cuidado y ese control. Ahí, por ejemplo, ¿qué se recomendaría, por ejemplo, doctora, en el caso de los chicos para tener una mejor información, y también en el caso de las chicas, de pronto cómo la ginecóloga también podría ser un aporte importante para llevarle la información verdadera también a su compañero? O sea, mira, en realidad nosotros hay un paso del cuidado de la salud de los varones del pediatra, y hay un espacio que no tienen dónde ir. Entonces, sí, ¿qué hacer ahí, por ejemplo? por como ejemplo, madres de hijos varones, por ejemplo. O sea, mira, en realidad hay ciertos ginecólogos que hacemos lo de la parte de infanto juvenil que te digo, que es la información, decir cómo va su desarrollo a nivel de las hormonas, que podemos dar brindar esa información y esa valoración a los varones. Más que todo es para conversar, es una consulta muy educativa. Pero cuando nosotros ya tenemos alguna alteración y identificamos, en el caso serían los urólogos, que ellos son los más llamados a ver la parte masculina y evaluar, por ejemplo, la ubicación, que esté todo el desarrollo hormonal de los varoncitos adecuado. Pero sí se puede conversar con ellos también en consulta sobre la parte de sexualidad, que yo creo que es lo que más se dificulta. Actualmente existe todavía en la parte profesional ginecólogos que ya no hacen, o sea, que se dedicaban solamente a hacer la consulta y era solo el control ginecológico y nada más, y no hablas de estos temas. Entonces, yo creo que en la formación, ya que recibimos actualmente, ya nosotras nos enfocamos en otros ámbitos. Entonces, para mí sí es muy importante en la consulta a evaluar la parte de la sexualidad, más que todo en los adolescentes, en las mujeres adultas, en las mujeres maduras, porque ellas, en todas las fases, nosotros somos
somos sexuales, o sea, siempre vamos a vivir en ese ámbito y a veces se lo descuida mucho o se lo deja a un lado, ¿no? Doctora, y en ese sentido, pese al acceso a información que hay tanto para mujeres, para hombres, ¿cree usted que en las escuelas, por ejemplo, se debería mejorar la información, clases de educación sexual, una guía más completa quizás para evitar el embarazo adolescente? O sea, sabemos actualmente que sí existe, ¿no? Claro, pero no tiene, digamos, que la fuerza necesaria o no tiene ese protagonismo que hay Sí, muchos que se sectores necesita. que buscan que se le dé, porque O se s- siguen dando casos de embarazo adolescente. Sí, yo creo que más que, o sea, la información está y sí se les da e incluso está dentro de las mallas curriculares de los niños, pero yo creo que es como se lo da. O sea, se lo da como una clase de ciencias naturales o de matemática, cuando no es así, porque tú sabes que en la edad de los chicos de adolescentes, ellos puede ser que muchas veces no tomen muy en serio cómo lo estás tratando de manifestar la parte sexual y lo tomen a burla. Entonces yo creo, para mí la recomendación sería hacer como más talleres como que de interacción sin juzgar, porque también a ellos les da miedo intervenir, preguntar por el hecho de que son sus profesores, son personas que los conoce todos los O sus días, compañeros. o sus compañeros y vienen y juzgan, porque como en cada casa se educa de diferente manera y con muchos valores diferentes, cada uno va a juzgar a su manera. O no pueden complementar esa información. Quizás en el plantel le dan el detalle, pero en casa el chico o la chica Va no con tiene la a quién duda, preguntarle. ajá, exacto. Entonces muchas veces lo que me ha pasado cuando me toca dar charlas a los chicos es que al final, o sea, durante toda la charla yo expongo, hablo, pero ellos no hablan nada. Entonces al final ya sacan todas sus dudas, doctora, ayúdeme, pregúnteme. El Instagram sirve mucho para eso, o sea, es un canal de difusión muy importante porque ellos tienen como que la conexión conmigo y ya me preguntan, pero igual se quedan muchas dudas. Hay ciertos chicos que sí preguntan sin vergüenza, pero existe mucha vergüenza para hablar de estos temas todavía. Entonces, algo que hay que cambiar, ¿no? En la sociedad. Sí, porque definitivamente si no tenemos esa parte abierta, por eso es que pasan muchas cosas, por desconocimiento o por falta de acceso a la información Claro, que por necesitamos. eso es que luego también viene el embarazo adolescente, como lo abordamos, enfermedades también de transmisión sexual. Sí, es muy importante. Ahorita creo que más que todo ya con la vacunación se les dio como un poquito más de tranquilidad, pero a pesar de eso todavía las chicas no utilizan de manera consciente con los varones, por ejemplo, el preservativo, que debe de ser un método anticonceptivo fijo a pesar del uso de otro método anticonceptivo para evitar el embarazo. O sea, es uno de barrera y uno para evitar el embarazo. Además de eso, también yo creo que están usando mucho lo que es la píldora de emergencia, que se lo está usando como tic-tac, porque después de cada encuentro sexual usan ¿Qué consecuencias puede tener esto, doctora? Efectos secundarios. O sea, tú puedes usar máximo 2 en el año, no podemos usar más de eso. Y debe de ser en momentos específicos, o sea, que tú tienes el riesgo de que puedes quedar embarazada. O sea, no es que si tuvo la relación sexual y cree que pudo haber quedado embarazada, tomársela. O sea, no es que si yo tengo esas sospechas 20 veces al año, me tomo 20 veces. No puedes, porque el anticonceptivo de emergencia lo que ocasiona es una alteración de tu ciclo menstrual. El mecanismo que hace la pastilla es que si tú estabas en tus días de ovulación y no has ovulado, lo retrasa, haciendo que el espermatozoide no llegue a embarazar a esa chica, ¿me entiendes? Pero si tú ya ovulaste, te la tomaste, igual te vas a embarazar. Y si estás muy lejos de la ovulación, lo que haces es alterar 2-3 ciclos más hacia los siguientes meses. Cosa que nunca vas a estar como en control con la parte de tu ciclo menstrual. O sea, ahorita sabes que hay mucha incidencia de eso. O sea, no tomo anticonceptivos porque me engordo, porque me cambia el cuerpo, pero me tomo la pastilla del día después muchas veces en el año. Y esto definitivamente entonces va a provocar una alteración en el ciclo menstrual de la persona, sí, al menos si se toma así, porque usted bien lo mencionaba, ¿no? Si estamos muy lejos del periodo de ovulación, causa ese descontrol. Y si ya se ovuló, de todas maneras quiere decir que podría quedar embarazada de todas maneras. Sí. Yo por eso, o sea, yo sí invito a todos los papás, si es que están viendo, o los abuelitos, que tratemos de hablar de esto de manera abierta, porque sí se necesita información a los chicos, o sea, ellos pueden
comprar de manera libre este tipo de anticonceptivos de emergencia, y si no tenemos esa información en la casa o si no los llevamos a un profesional, porque hay que también ponerse los límites, saber, bueno, yo no puedo hablar con mi hijo de sexualidad, lo voy a llevar a un profesional. Entonces, pero no podemos decir que no van a tener relaciones, van a comenzar su vida sexual igual, con o sin información. Y lo importante es que tenga ese control, ¿no? Porque luego es que viene el tema del embarazo, la sorpresa, dice la mamá, dice la abuelita, entonces ahí también se generan problemas en la familia. Exacto. En la familia y en la sociedad para rematar además. Bueno, son las 3:41 en esta parte final, doctora. Nos gustaría entonces ese mensaje para todas las mujeres que nos están viendo en este momento, para que se comprometan también con la salud ginecológica. Cuán importante es, hemos hablado de muchas situaciones en términos generales, incluso situaciones a veces que no las hemos mencionado, muchas mujeres que pasan por problemas de infección, problemas con hongos, con bacterias, que a veces se normalizan, que a veces se los deja pasar y que bueno, pues luego pueden tener sus consecuencias. Cuán importante es hacer los chequeos periódicos y una vez más recordar la importancia de la prevención. Bueno, yo, gracias primero por la invitación y segundo, decirle a todas las mujeres que nos están viendo que no descuiden su salud íntima, porque es lo único que podemos hacer para identificar factores de riesgo en alguna etapa de tu vida. Entonces tenemos que buscar ayuda si es que no sabemos de este tema y acudir regularmente a tu ginecólogo. Hacerte básicamente un Papá Nicolau y cuando ya tenemos más de 40 años la mamografía. Con eso vamos a identificar muchas cosas y muchas enfermedades y poderlas evitar o tratar a tiempo.